Buen día, mis estimados alumnos y resto de la audiencia. Mi nombre es el doctor Pau Neri y vamos a ver el día de hoy al tema de la varicela. La varicela va a ser una infección aguda sumamente contagiosa causada por el virus de la varicela zoster y va a causar principalmente lesiones cutáneas y va a permanecer latente en nuestro cuerpo. Respecto a sus aspectos epidemiológicos, su población principal donde va a tener su pico va a ser en los niños entre 1 a 4 años, aunque también es bastante frecuente en niños en edad escolar. Cuando un niño se contagia, llega a su casa, la tasa de contagio para sus demás familiares que no han tenido varicela previamente oscila entre el 90%. Algo parecido pasa también en las escuelas. Cuando el niño enfermo de varicela va a la escuela, también va a contagiar a la enorme mayoría de sus compañeros que tampoco habían sido enfermados previamente. Aquí en México se reporta un promedio anual de casi 300,000 casos nuevos. Sin embargo, muy posiblemente esta cifra se quede por debajo de lo que ocurre en la vida real. Ahora bien, la varicela va a ser causada por un virus herpes zóster, ¿sale? Este virus va a permanecer al orden de los herpes virus y va a ser de la subfamilia de los herpes virus alfa. Va a ser un virus de ADN que cuando causa la infección primaria, es decir, cuando causa infección por primera vez, ocasiona varicela. Y posteriormente, si este virus que quedó latente en el individuo se vuelve a reactivar como consecuencia de una inmunosupresión, va a aparecer la siguiente forma, que es el herpes zóster, que ese lo vamos a ver en otro video. ¿Sale? En periodo para la varicela, en cuanto a incubación, va a ser aproximadamente entre 10 y 14 días, es decir, a las 2 semanas de que se tuvo contacto con un contagiado, se va a desarrollar ahora en cuadro clínico. La transmisión de la varicela va a ser principalmente por vía respiratoria, contrario a lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. No es necesario tener contacto con las lesiones cutáneas para que nosotros nos infectemos de varicela, dado que el virus se transmite principalmente a través de las gotitas de Frush que salen cuando nosotros estornudamos, tosemos o incluso estamos hablando, ¿sale? Una persona va a ser contagiosa desde 1 a los 2 días antes de que le salga el exantema, antes de que aparezcan las lesiones cutáneas, y va a seguir siendo contagioso hasta que empiecen a aparecer las costras en su piel. ¿Cuál es la patogenia del virus del herpes zóster? Bueno, primero vamos a tener su primoinfección. La primoinfección va a ocurrir cuando el virus alcance a las células epiteliales de la mucosa respiratoria superior. Sale principalmente en lo que va a ser las fosas en la vía nasal y la nasofaringe. Una vez que se encuentra ahí, va a empezar a multiplicarse y va a pasar posteriormente a los ganglios linfáticos regionales. Una vez que está en los ganglios regionales, comienza ahora a infectar a las células del sistema retículo endotelial y una vez que ya han alcanzado el número suficiente que le va a llevar más o menos un proceso de 1 semana, va ahora a migrar a otros órganos linfoides como en vaso o en este caso el hígado, aunque el hígado no es un órgano linfoide. Ahora, una vez que se encuentra dentro de estos órganos, va a continuar multiplicándose. Rara vez va a causar signos o síntomas en esos órganos, aunque ahí se multiplique. Y ya posteriormente, cuando alcance una cantidad suficiente de virus, ahora comenzará a irse a la piel, migrando a través de la sangre. Y cuando ya llega a la piel, ya es cuando finalmente comienza el exantema característico. Una vez que se establece la primoinfección, una buena parte del material genético del virus va a permanecer latente en las células ganglionares del sistema nervioso sensitivo. Y ahí se va a quedar el virus impregnado en este ADN. De tal manera que estas células, estas neuronas, pueden llegar a sintetizar nuevos virus, nuevo virus de herpes zóster. Sin embargo, cuando la persona tiene sus anticuerpos y su sistema inmunológico adecuado, no tiene por qué darle una reinfección, sino que el virus va a mantenerse suprimido a lo largo de toda la vida. ¿Sale? Eso explica por qué la varicela únicamente me da una sola vez. Sin embargo, en aquellos individuos que tienen un inmunocompromiso, llámese desnutrición, llámese diabetes mellitus tipo 2, una edad avanzada o pacientes que tengan VIH,
que ya comience a mostrar una falla del sistema inmunológico, pueden llegar a presentar herpes zóster, que va a ser cuando este virus que quedó aquí latente, guardado, comienza nuevamente su proceso de replicación y ahora empieza a infectar, pero directamente lo que va a hacer la célula ganglionar, causando la aparición de herpes zóster, que tiene una manifestación clínica muy diferente de la varicela. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de la varicela? Lo vamos a dividir en dos. Un cuadro prodrómico que va a ocurrir en los primeros 2 días antes de que aparezca el exantema y las lesiones cutáneas como tal. El cuadro prodrómico va a encontrarse en el 50% de los pacientes con varicela y va a caracterizarse por fiebre, ataque al estado general, astenia y a veces dolor abdominal. ¿Sale? Una vez que ya el paciente está en el cuadro prodrómico, el paciente ya es capaz de contagiar a otros e incluso no necesita tener esas manifestaciones para que pueda ser contagioso. Es por eso que la varicela tiene buen rango de distribución cuando un solo paciente está enfermo, porque 2 días antes el paciente todavía se siente sano y pues ahí está inoculando el virus a todo a su alrededor. Ahora bien, vamos a tener las lesiones cutáneas que se van a dar en el 80% de todos los casos y va a ser la forma típica de la varicela. Solamente un 20% de los casos puede llegar a ocurrir sin la aparición de estas lesiones. Ahora bien, ¿cómo van a hacer las lesiones cutáneas de la varicela? Van a hacer lesiones ponimorfas que van a aparecer en sentido céfalo-caudal y que van a afectar principalmente cara, tronco, las palmas e incluso pueden llegar a afectar la mucosa oral, causando ulceración en la mucosa, pero esta ulceración igual es autolimitada. En orden de la evolución de las lesiones va a tener la siguiente secuencia. Primero va a aparecer una pápula, una lesión papulomaculomatosa, es decir, se va a ver como una manchita roja, pruriginosa, puede ocasionar picazón, y ya posteriormente se formará una vesícula. La vesícula va a tener la forma de una gota de agua. A medida que va pasando los días, esta vesícula va creciendo de tamaño y ahora se transforma en una pústula. Y por último, la pústula se va a reventar y va a dejar una costra. Las lesiones van a estar siguiendo este ciclo, pero la van a hacer de manera heterogénea, de tal manera que mientras que unas lesiones se van a encontrar en forma de vesícula, otras ya van a estar en costra y unas apenas se van a estar formando, lo que hace que la persona adquiera un patrón en cielo estrellado, dando referencia a que podemos encontrar lesiones en distintas etapas de evolución. Una de las principales complicaciones de la varicela va a ser la sobreinfección bacteriana, sobre todo por gram positivos, que puede ocurrir de estas lesiones. Y es bastante frecuente en niños que no están teniendo las medidas higiénicas, los cuidados por parte de sus padres, que están tocando tierra y luego se rascan las lesiones, se las revientan y están inoculando, pues, microorganismos a estas lesiones. Y eso puede hacer que se sobreinfecte ahora por bacterias, que ocurre en el 20% de todos los casos. Y acá tenemos una imagen con el cuadro clínico característico del exantema. Si ustedes le prestan atención, van a apreciar que hay algunas lesiones que apenas están empezando en forma de máculas, otras lesiones que tienen formas de vesícula y otras lesiones que ya tienen forma de pápula. ¿Sale? Cuando ya aparecen las costras es cuando en teoría el paciente ha dejado de ser contagioso. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la varicela? Clínicamente. No necesitamos hacer estudios ni ninguna otra clase de procedimiento. Simplemente con la pura clínica, en grupo de edad y las lesiones de la piel que son muy características, ya con eso podemos hacer el diagnóstico de la varicela. Ahora bien, en pacientes que están inmunocomprometidos, que tienen manifestaciones atípicas o para fines de estudio, se pueden hacer los dos siguientes métodos diagnósticos. Se puede hacer una observación directa del daño citopático en las células epidérmicas mediante una tinción especial que se llama tinción de Zank y que va a tener solamente una sensibilidad en 60%, que es muy pobre, es decir, nada más va a detectar a la mitad de los casos. Ahora, en que tiene un muchísimo mejor rendimiento y es en que se usa prácticamente como estándar de oro, va a ser la reacción en cadena de la polimerasa de líquido vesicular o bien de frotis de las lesiones cutáneas. ¿Cuándo hacer el tratamiento de la varicela? Primero vamos a hablar de la prevención. La varicela tiene una vacuna, solamente que aquí en México no forma parte del esquema de vacunación nacional.
La vacuna va a estar hecha a base de virus atenuado, se puede comprar en alguna farmacia y va a aplicarse con el siguiente esquema. La primera dosis se va a aplicar entre en año y en año y medio de vida y una segunda dosis de refuerzo a los 6 años. La vacuna va a estar contraindicada en aquellos pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia, ya sea congénita o ya sea celular o combinada, y en pacientes que acaben de recibir un trasplante. Ahora, los pacientes que ya tienen la varicela, que la enorme mayoría de ellos van a ser en casos leves, el único que se va a darle tratamiento es tratamiento sintomático, es decir, en control de la fiebre con paracetamol o con ibuprofeno y mantener limpias las heridas. Se recomienda que a los pacientes pediátricos no se les dé ácido acetilsalicílico, ya que al tratarse de una enfermedad viral puede desarrollar un síndrome que se conoce como síndrome de Reye. Ahora, ¿a qué pacientes les vamos a dar tratamiento antiviral? A aquellos pacientes que sean mayores de 13 años, entre más edad se tenga y yo adquiera la primoinfección del virus de varicela zoster, me va a dar más grave. E incluso puedo, un paciente ya grande, un adulto mayor que nunca en su vida le ha dado varicela y que le llega a dar por primera vez, puede llegar a desarrollar incluso complicaciones pulmonares o sistémicas, ¿sale? Así que esos pacientes sí se pueden llegar a poner bastante mal. Es por ello que aquellos mayores de 13 años ya deberán de recibir su medicamento antiviral. Pacientes que estén inmunocomprometidos, pacientes que padezcan VIH, igual deben de recibir su medicamento antiviral. Pacientes que padezcan de enfermedades cutáneas crónicas previas, como por ejemplo pacientes con psoriasis, deberán de ser pacientes que igualmente deberán de llevar en tratamiento porque puede hacer que junto con la enfermedad cutánea previa, las lesiones causen sobreinfección con mayor intensidad. Y por último, pacientes con fibrosis quística. Ahora bien, ¿cuál va a ser el manejo? El manejo va a ser con aciclovir en vía oral, ¿sale? En niños nos vamos a calcular en 20 miligramos por kilo de peso sin pasarnos de 800 miligramos y lo vamos a repartir en 5 veces al día por 5 días. Y en adultos vamos a dar ya sea 200 miligramos cada 6 horas por 5 días o bien, como en esta presentación que viene de 400 miligramos, podemos ingerir 400 miligramos cada 12 horas también por 5 días, ¿sale? Y de esta manera, chicos, llegamos al final de nuestro repaso de varicela. Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.